Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Unas de Cabas y otras de Castro. por VerTV Noticias, su alternativa en la red. Bueno, Winston, esta semana circuló por todas las redes sociales un documento extraordinariamente importante para las elecciones venezolanas, pero también para la política latinoamericana, que fue la carta que le dirigió el secretario general de la OEA, Almagro, a la presidenta del CNE, la doctora Tibisay Lucena. 18 páginas. 18 páginas tiene el documento, todo un expediente. Pero es una carta, es un documento muy peculiar porque está despojado de todas esas recovecos, de todas esas cosas sinuosas que generalmente utilizan los diplomáticos y las instituciones internacionales. Y es un documento muy directo. Tan directo es que lo primero que le señala el secretario Almagro a la presidenta del CNE y lo hace en tono, digamos, lamentando la posición de la doctora Lucena, es que la respuesta de Lucena a la negativa de una comisión de observación electoral técnica, imparcial, etcétera, es un argumento político. Es decir, le dice a la doctora Lucena que su rechazo lo hace con un argumento político que es el mismo argumento político del oficialismo. Y eso ya Winston, es muy, muy grave. No es solo eso, Pedro, sino que es que la carta del doctor Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, con seguridad fue consultada con el presidente de Uruguay, porque el señor Almagro es miembro militante del Partido Socialista Uruguayo, que hoy está en el poder. Pero no nos olvidemos que el señor Almagro fue canciller del gobierno de Pepe Mujica. Significa que está ocurriendo un deslinde ideológico en América Latina, se están apartando del gobierno de Nicolás Maduro por cuanto ellos observan que desde el organismo electoral de Venezuela hay una parcialización hacia el gobierno. Claro, pero ahora no solamente que este documento fue consultado con el presidente Tabaré Vázquez, porque Luis Almagro es un hombre de izquierda, y un hombre que además debió por lo menos tener bastante roce con el presidente Maduro, porque los dos fueron cancilleres más o menos en el mismo periodo, el mismo tiempo. Pero esta fue una carta que tuvo que ser consultada con todos los gobiernos de América Latina. Con Dilma Rousseff, con Cristina. Con Raúl Castro. Con Con Petrocaribe, con los panas de Petrocaribe. Ahora, eso significa... Con la presidenta Kirchner, ¿verdad? Con el presidente Correa, con el presidente Evo Morales, con el presidente Ollanta Humala. Es decir, esto es una carta, porque nada se hace en los organismos internacionales de manera unilateral y de manera inconsulta. Además que es una carta tan sesuda, tan seria, que no puede ser de otra manera. Es más, allá habla de los desequilibrios, allá habla del uso, abuso de los recursos del Estado, allí habla de candidatos que siguen siendo funcionarios del gobierno, allí habla de la ingeniería que se le hizo a los circuitos electorales del país para favorecer la opción del partido de gobierno. Ahí habla de la situación confusa que se le genera al electorado a la hora de votar para confundirse y que vote por algún partido aliado al gobierno. Ahí habla de el uso del poder judicial para robarse los partidos políticos como el MIN, que se lo tomaron, se lo expropiaron y hoy confunden a la población venezolana. Con el caso de Copey. Y sobre todo esa confusión que tú has señalado muy bien, Wisto, esa confusión en el tarjetón, en donde destacan una serie de partidos, tanto a nivel de la capital como a nivel del interior, donde Min Unidad, a quien el presidente Maduro le está haciendo campaña. ¿Verdad? Es que parece ahora que le diera pena, vergüenza, utilizar las siglas del PSUV. Y yo lo puedo decir así, aquí tengo en mi mano el tarjetón del circuito número 1 de Caracas
y del circuito número 3 del estado Miranda. Me voy a referir básicamente al municipio Miranda. Aquí está la tarjeta de la unidad y al lado tienen una tarjeta de un partido, MIN, y le ponen la palabra unidad. Pero no es solo eso, arriba está otro partido que se dice ser la Democracia Renovadora y tiene la palabra unidad. Con ello pretenden confundir al electorado de una manera directa, de una manera precisa, para que estos partidos capturen algunos votos en desmedro de los votos de la mesa de la Unidad Democrática. Esto está ocurriendo en todos los circuitos del país. Y lo que es peor, una de las observaciones que le hizo la mesa de la Unidad, Pedro, a el CNE sobre la campaña institucional que debe hacer el CNE para que el electorado, para motivarlo a votar, para que no se confunda. O sea, y el CNE no aceptó esa propuesta de la mesa de la unidad. Hoy vemos con estupor, hoy vemos con una sorpresa impresionante de que hay partidos políticos que motivan a la abstención, incitan a la abstención. Con el consentimiento del CNE. Con el consentimiento del CNE. Hay una serie de pancartas aquí en Caracas. Y me imagino que a nivel nacional. Pero además vallas que cuestan un realero. Es decir, que es una campaña financiada por el gobierno. Sí, hay que decirlo con toda claridad. Es decir, donde hay un montón de partidos que no significan absolutamente nada desde el punto de vista político, incitando a las elecciones con una cosa como que si no se ponen de acuerdo, no votamos. Por supuesto, eso no va a tener ningún efecto, pero nosotros debemos denunciarlo porque forma parte de batería de triquiñuelas con que el oficialismo pretende disminuir el número de diputados que va a sacar la oposición. Pero antes de eso, Pedro, hay un partido, y lo vamos a decir otra vez, que se llama MIN Unidad. O sea, donde dicen, tienen unas pancartas, unas vallas, dicen, somos la oposición. ¿Quién carrizo va a creer en el municipio Sucre que este joven diputado William Ojeda, yo voy a decirlo joven porque es que mira, definitivamente... Bueno, eso te iba a decir que joven, yo no sé. Sí, pues es que, pero tiene joven, pero tiene unas mañas de delincuente electoral impresionantes. Sí. Él se hace llamar el joven, el diputado, somos la oposición. ¿Dónde es oposición un señor que se ha convertido en un delincuente electoral? O sea, con pancartas, con vallas, donde trata de confundir al electorado nacional. Claro. Bueno, y la trayectoria con la anuencia de la señora Tibisay Lucena. A ella le gusta, a ella le fascina que uno acepte los resultados. Pues mire, nosotros lo vamos a repetir una y mil veces más. Nosotros no creemos en ese CNE, creemos en la voluntad de cambio del venezolano, que a pesar de ello va a salir a votar y va a derrotarlo masivamente. Claro, pero además de eso, Winston, lo que la doctora Lucena tiene que tomar en cuenta es que esta carta de Almagro no es cualquier carta, no es un documento cualquiera. Ya dijimos que es una carta donde hay una impugnación política al CNE de manera directa. Ya dijimos que es una carta que fue consultada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Es decir, que hay un cambio en la actitud política de los gobiernos en América Latina. Pero paralelo a ello, Pedro... Es decir, que aquí en América Latina, eso si no se van a hacer los locos con ninguna trapacería, ninguna cosa que suceda en Venezuela. Esa carta es un expediente adelantado. Claro. Ese es un expediente adelantado. Eso hay que decirlo para que quede claro a nuestros telespectadores de qué estamos hablando. Pero además de eso, Winston, el problema está en que ya en América Latina pasó la época de que todo el mundo le reía las gracias al chavismo. Pero además de eso, Winston, porque el tema está en que el chavismo perdió la calle. Lo están diciendo todas las encuestas. Y un gobierno con el sol a la espalda, con un presidente y con unos líderes que apenas tienen el 17% de aprobación en las encuestas, no pueden pretender que sea creíble que ellos ganaron las elecciones. Otro elemento importante que toca el doctor Luis Almagro en su carta son sobre las inhabilitaciones políticas y los presos políticos. Muy importante. Aquí se inhabilitaron candidatos a diputados
por el mero gusto de que, vamos a decirlo con nombre y apellido, a María Corina Machado la inhabilitaron. Hay presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Daniel Claro. Ceballos. Entonces el presidente de la República, en días pasados, Pedro, o sea, no obstante eso, o sea, y es que los muchachos definitivamente tienen razón, es una forma de comunicarse, le dice, mira, tú caretabla, bueno, el presidente Maduro se ganó el nombre de caretabla y eso hay que decirlo con propiedad y en su cara. Mire esto que ocurrió en días pasados. El presidente Maduro invitó al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a las elecciones. Cito textualmente. En su discurso de 40 minutos agradeció la reelección de Venezuela como miembro del Consejo, defendió el sistema de justicia venezolano, acusó a Estados Unidos y fíjese esto, el 6 de diciembre están cordialmente invitados todos los representantes de gobiernos, organismos que quieran participar en esta fiesta de paz. Mire, tamaña desfachatez del presidente de la República, invitando a todos los miembros, a todos los gobiernos que están asimilados allí en esa Comisión de Derechos Humanos a que participen el día de la elección, pero no permite, no acepta que exista una observación electoral independiente e imparcial que audite el proceso electoral venezolano. Pero no obstante, no solo eso le dijeron en esa reunión. Antes de esa intervención del presidente Maduro, el alto comisionado de los derechos humanos pasó un video donde le invita al presidente venezolano a que levante el estado de excepción en 24 países, en 24 circuitos, en 24 municipios fronterizos en el país. Ojo, Fronterizo con Colombia. Con Colombia. Ellos tenían que avisarle a las Naciones Unidas que iban a implementar ese estado de excepción. Pues no, sencillamente no le avisaron a las Naciones Unidas y no han levantado el estado de excepción. De modo tal que allí le cantaron unas cuantas verdades al presidente Maduro. Pero sobre todo, disculpa Pedro, que el presidente Maduro y el extinto presidente Chávez no ha permitido que venga la Comisión de Derechos Humanos al país. Más adelante, en su intervención le dice que el organismo tiene 19 años que no viene a Venezuela. Es decir, 2 años antes de la democracia civil, más los 17 años de este gobierno. Claro. Es decir, hay una violación sistemática a los derechos humanos. No quieren que nadie venga a observar y a discutir y a revisar lo que aquí se hace en materia de derechos humanos. Porque es que tiene mucho que ver con lo que ya hemos nosotros comentado en otras oportunidades, que es la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, Huito. Pero además de eso, en la Carta de Almagro, una de las cosas que también llama la atención es el uso de la palabra justicia. Justicia, que la repite con una gran insistencia, con vehemencia, para darle fuerza al discurso. Es decir, porque los derechos electorales tienen que ver con los derechos humanos y tienen que ver con la justicia de un país. Y por eso señala, el caso de Leopoldo López lo trata abiertamente. Toca el caso de la jueza Fiuni. Toca el caso de la jueza Fiuni. Entonces, el tema, hoy por hoy, elecciones, derechos humanos, el problema de la justicia del país, está haciendo todo un paquete, un combo para estas elecciones del 6 de diciembre. Y además, Pedro, Venezuela está siendo, se le solicitó en la Corte Penal Internacional que se investigue a 8 altos funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad. Esta solicitud fue aceptada por la Fiscalía y en consecuencia va a ser discutida ante los jueces de esa Corte Penal Internacional. Todo esto hay que tocarlo porque estamos en elecciones. El presidente Maduro, en una jugada adelantada, se fue para Ginebra para que allí se le avalara su política de derechos humanos. Le salió el tiro por la culata. Pero, Huito, lo que pasa es que ya nosotros lo hablamos en programas pasados. Es decir, la aceptación de Venezuela en este Consejo de Derechos Humanos no significa que se le están lavando la cara, ni que le están perdonando, ni que aquí no hay problemas con los derechos humanos. Problemas con los derechos humanos en Venezuela existen, están allí, están siendo
una serie de organismos, de ONG, incluso los propios organismos internacionales han venido elaborando un grueso dossier sobre esas violaciones. Es decir, que pretender que la inclusión en ese consejo para Venezuela signifique una liberación de culpas, están muy equivocados. Y el mundo lo sabe, los países lo saben, adentro y afuera. Pero asociado, en esa misma semana, o sea, ocurrieron cosas, salió la carta de la Conferencia Episcopal Venezolana que coincide con los planteamientos del doctor Luis Almagro. Pero también ocurrió un hecho que desde mi punto de vista como padre de familia, a mí no me hubiese gustado tocarlo, pero hay que tocarlo, Pedro, que es el caso de los sobrinos de la pareja presidencial. O sea, yo me voy a atrever a leer la declaración de un padre de familia que fue presidente de Honduras, ¿no?, que es el doctor Porfirio Lobo. Él dice lo siguiente: Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, fue capturado en Haití el pasado 21 de mayo de este año y trasladado ese mismo día al Distrito Sur de Nueva York. Ojo, Distrito Sur de Nueva York. Tras ser acusado por el fiscal federal Preet Bharara, el mismo que lleva el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Al enterarse de lo ocurrido, el expresidente hondureño señaló a la prensa que espera que su hijo sea inocente, como todo padre desea que su hijo sea inocente. Pero si es responsable, debe responder por sus actos. Él no es un niño, es un hombre. Si mi hijo es inocente, allí me va a tener, pero si es culpable, no voy a acompañarlo. Esta es una situación que no se la deseo a ningún padre, dijo el presidente Lobo al ratificar su compromiso, que es actuar con la ley. Yo le pido al presidente de la República y a la primera comandante que imite la conducta del expresidente Lobo. Esa debió haber sido la actitud asumida por el presidente Maduro y su señora esposa. Pero fíjate, Winston, es que aquí hay un problema Es decir, nosotros, por ejemplo, que no somos fiscales, ni podemos estar asumiendo juicios prematuros, ya será la Corte del Distrito Sur de Nueva York quien dirá lo que tiene que decir. El problema es que siempre el régimen, el gobierno, dispara en automático. Es decir, Mario Silva dice que estos muchachos son secuestrados, otros comentaristas de Venezolana de Televisión dicen que es un montaje. No, hermano, ese no es la forma de tratar eso. No hay que darse de manera automática. Exactamente, hay que investigar. Y el gobierno tiene que investigar. Y si están secuestrados, bueno, con la investigación eso se hará patente. Claro. Si fue un montaje, eso será también patente, eso saldrá a la luz. Para eso se investiga. Se investiga porque se quiere llegar a la verdad. Pero no puede haber verdad con antelación. Tiene que haber, incluso, este es un asunto grave que a quien le conviene muchísimo que se averigüe es al propio presidente Maduro y a la propia diputada Cilia Flores. Es decir, y al régimen en términos generales. ¿Por qué? Bueno, vale, porque no puede seguir, y yo me imagino que los militantes del PSUV, esto le ha generado una serie de dudas. Pero Pedro, fíjate es que hay un velo de sospecha. O sea, ningún medio de comunicación social, nacional, sacó a la luz pública, solo el nacional. Ningún canal de televisión de señal abierta dijo nada sobre esto. Mira, ojo, Winston, estos señores tenían pasaporte diplomático. Mira, Winston, este no es el primer caso. Sobre Venezuela han venido muchos casos. Cuando vino el decreto Obama, 7 funcionarios venezolanos fueron señalados por violación de derechos humanos y una serie de cuestiones. Cuando se hizo la cuestión del capitán Cabello, también sucedió eso. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos aquí cuando el capitán Cabello decidió demandar a Wall Street Journal? Nosotros lo felicitamos en este programa. Nosotros, y le pedimos, le solicitamos que la Asamblea Nacional
abriera una investigación. Pedro, tengo que porque eso es lo que tiene que, tengo eso es lo que tiene que interrumpirte por lo pasar. siguiente, Pedro. Porque desde nuestro programa, Wisto, sí, nosotros siempre hemos dicho que lo importante es que se investigue. Para que no se juzgue desde posiciones políticas, sino de manera parcial y transparente. No a la solidaridad automática, no. O sea, la Asamblea Nacional debe investigar por qué estos señores tenían un pasaporte diplomático. La Fiscalía debe investigar por noticia de crimen. Pero esas son nuestras observaciones, nuestras opiniones. Bueno, Pedro, a concluir nuestro programa, lo invitamos para nuestra siguiente emisión en Una de Cabas Y otras de Castro. Buenas tardes.